Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Un día descubrí que estaba yo muy enfermo. Fue exactamente el día en que tuve la enorme osadía de informarle a mi muy católica, apostólica y romana familia que en realidad no creía yo en nada de lo que conformaba su esfera religiosa y que aunque ya lo había hecho, ya no me iban a volver a ver comulgando, ni de rodillas ante un santo de escayola, ni mucho menos contándole mis asuntos privados en un confesionario a un señor desconocido y con olor a rancio. A partir de ese momento, me enteré que tenía yo una gravísima enfermedad, pero no solo era la enfermedad, sino lo verdaderamente peligrosa que era. Antes de informarme del diagnóstico y del posible tratamiento, mi familia se cercioró de que no me hubiera yo convertido a alguna secta protestante, evangélica, bautista o de otro tipo, o alguna curiosa variedad de budismo o hinduismo, que era lo que estaba de moda allá por los años 70, ni se les ocurrió que me hubiera yo metido en una secta extraña porque no sabían nada de sectas extrañas, yo ya sabía algo, o que me hubiera convertido al Islam porque por entonces el Islam no tenía demasiada presencia internacional y menos aún entre la clase media mexicana. Así que, la enfermedad era yo ateo. El diagnóstico era gravísimo. Tenía yo una serie de problemas, trastornos, infecciones y enfermedades que ponían en peligro, por supuesto, no solo mi vida actual, sino mi vida después de la vida. Mis muy fervorosas tías empezaron a mirarme como si ya estuviera yo hasta el cuello de aceite en una caldera del infierno, empezando a freírme para toda la eternidad. Y no negaré que a alguna de ellas pareció que la idea no le resultaba nada desagradable. Pero mi enfermedad era aún mucho más grave. Podía afectar enormemente a mi sociedad, dañar a toda la gente a mi alrededor, perjudicar a los niños y a los gatitos y a los perritos. Era yo algo extraño a lo que no estaban para nada acostumbradas. El odio y el miedo tienen con frecuencia su origen en la inquietud que nos provoca lo desconocido, y nada más desconocido que alguien que es diferente, la persona de aspecto desusado, de conductas o costumbres poco habituales, de ideas divergentes de las nuestras. Lo diferente suele ser visto como adversario, como peligro, como algo merecedor de desconfianza, como algo que afecta a todos los que son como nosotros, porque ahí hay algo que no es como nosotros. Después de todo, el ser humano vive en esa contradicción permanente entre la curiosidad que lo empuja a ser audaz para enterarse de cosas y el temor que lo invita a ser cauto y conservador. Y en una comunidad donde la religión juega un papel social, político y emocional de gran relevancia a nivel social y a nivel individual, el ateo es una incógnita, es incomprensible, temible, rechazable y en última instancia blanco del odio. Y por supuesto el odio es una excelente forma de hacer que la gente se una, el tener un odio compartido, un enemigo común, esa persona que no es como nosotros. Vamos a odiarla a todos, ¿verdad, muchachos y muchachas? Y todo el mundo dice, sí. Pero además es un odio que es fomentado desde las instancias de control, en el caso de mi enfermedad, de las religiones. Cuando representantes de distintas religiones que compiten por el alma de la gente se han reunido buscando una visión que ellos llaman ecuménica, un acuerdo de mínimos entre las creencias preternaturales, suelen excluir la opción de no creer en nada. Si cristianos, musulmanes y judíos razonablemente moderados, junto con budistas, sikhs, hinduistas, animistas y practicantes de religiones sincréticas como el vudú o la santería, pueden encontrar terreno común para dialogar, pero no con el ateo. A ese nunca lo invitan a la fiesta. De hecho, las distintas religiones mantienen un incesante ataque contra los ateos, atribuyéndoles todo tipo de maldades y atrocidades que son precisamente nuestra enfermedad. Los ateos provocan males, afecciones, infecciones, desastres naturales y promueven la barbarie en distintos gobiernos dictatoriales con horrorosos derramamientos de sangre. Visto desde la óptica de las religiones, no hay nada peor que ser ateo. Y así, en las iglesias más cercanas a nosotros, las creencias ateas se veían como una amenaza para el orden, la sociedad y el tejido de la comunidad. Pensadores tan distintos como Platón y Santo Tomás de Aquino sugirieron que fueran excluidos de la sociedad, si no es que ejecutados, quienes abiertamente se rehusaran a reconocer una deidad. El abogado y académico Tomás Moro, en Inglaterra, dijo que debería extenderse la tolerancia religiosa a todos, excepto a los que no creían en una deidad o en la inmortalidad del alma. A muchos de nosotros nos gusta pensar, y a mí entre ellos, que la tolerancia hacia los ateos, que no estuvo presente a lo largo de la historia,
empezó en la Ilustración. Y si bien esto es cierto, también es cierto que muchos filósofos de la Ilustración con frecuencia consideraban que no creer era una de las excepciones a la tolerancia religiosa que defendían. John Locke, el inventor del concepto de libertad religiosa, dijo que los no creyentes no podían ser aceptados como miembros legítimos de la comunidad política porque las promesas, los convenios y los juramentos, que son los vínculos de la sociedad humana, no tienen relevancia en un ateo. Esto es pensar que si uno da su palabra, solo la sostendría si existe Dios. Una cuestión bastante extraña. Y Voltaire, el gran Jean-Marie Arouet, también se rehusó a tolerar a los no creyentes, argumentando que su falta de creencia en Dios era una amenaza para la sociedad. Como los ateos no son responsables ante un poder superior y no creen en un castigo divino después de la vida, pues igual son inmorales y van a hacer cosas que no deben de hacer. Esto lo dice gente que olvida que, aunque los creyentes en la religión suponen que tienen que dar cuentas ante un ser superior y además pueden ser castigados para toda la eternidad, nada de eso ha logrado jamás impedir que los muy creyentes religiosos cometan todo tipo de atrocidades, asesinatos, torturas, violaciones y demás barbaridades registradas claramente en toda nuestra historia. Y todo esto pasaba mientras, por otro lado, los monárquicos decían que los ilustrados eran todos ateos. Percy Bysshe Shelley, el poeta, fue expulsado de la Universidad de Oxford y se le negó la custodia de sus 2 hijos después de publicar un panfleto llamado La necesidad del ateísmo. Curiosamente, muchas de estas posiciones se corresponden con precisión con lo siguiente que les voy a leer. Sin comprometernos con ninguna confesión particular, hemos restaurado la fe a sus prerequisitos porque estamos convencidos de que el pueblo necesita y requiere su fe. Hemos, por tanto, emprendido la lucha en contra del movimiento ateo y no simple y sencillamente con unas cuantas declaraciones teóricas. Lo hemos eliminado. Firma Adolfo Hitler. Así que como el pueblo necesita la fe, pues matamos a los ateos. La actitud nazi de los años 30 o 40 en Alemania no ha muerto del todo. Hay un ejemplo en lo que dijo el Papa Benedicto XVI durante su visita a Inglaterra en 2010, hablando ante la reina Isabel en el palacio de Holyrood House. Allí lanzó una serie de afirmaciones que, además de ser incendiarias, eran totalmente falsas. Benedicto habló así de la tiranía nazi que quiso erradicar a Dios de la sociedad. No, espera, Benedicto, si Hitler ha dicho exactamente lo opuesto. Y negó, continúa Benedicto, a muchos nuestra humanidad común. No, es que en realidad la erradicación de Dios no fue un objetivo del nazismo. Si Hitler siempre tuvo magníficas relaciones con el Vaticano y lo olvidaba el propio Papa. El Vaticano fue leal colaborador de las líneas de ratas que organizaron la fuga de criminales de guerra nazis de Alemania al fin de la guerra hacia distintos países, sobre todo en Sudamérica. Y esto no es una acusación gratuita para denigrar a la Iglesia Católica, que para eso se basta sola, sino que se basa en datos históricos y en las confesiones de los propios implicados, como el obispo Alois Judal, del Pontificio Instituto Teutónico Santa María del Ánima de Roma, que fue enviado por el Vaticano a visitar a prisioneros de guerra alemanes, lo que aprovechó para ayudar a la fuga de Franz Strangl, conocido como la Muerte Blanca, que colaboró en los programas de eutanasia de personas con deficiencias físicas y mentales, así como de prisioneros políticos antes de ser comandante del campo de exterminio de Sobibor, donde fue responsable de la muerte de unos 100.000 seres humanos, y después del campo de exterminio de Treblinka, donde sumó, según el juicio al que años después se le sometería, deportado de Brasil, otras 800.000 víctimas. Ese hombre creyente, apoyado por el Vaticano, parece que no estaba muy preocupado por rendirle cuentas a Dios, ni por un castigo eterno. Así que no, Benedicto y los que le siguen, quien le negó a muchos nuestra humanidad común, fueron bestias como ese Strangl al que ayudaron, Gustav Wagner, que fue sucesor de Strangl en Sobibor, Alois Brunner y Adolf Eichmann, el responsable de implementar toda la operación logística y organizativa para el exterminio de judíos, gitanos, comunistas y otros. ¿Qué debería decir o callar un papa ante las declaraciones del hombre que los ayudó a fugarse, Judal, que dijo: «Doy gracias a Dios de que me permitiera visitar y reconfortar a muchas víctimas en sus prisiones y campos de concentración y ayudarles a escapar con documentos de identidad falsos». Pero los inmorales son los ateos.
Y por cierto, no existe registro alguno de que Benedicto XVI, Joseph Ratzinger ni el Papa Francisco actual dijeran nunca nada sobre Alois Judal. Esto solo es un ejemplo, como lo es el hecho de que Hitler siempre se presentara como un fiel católico y que la pasión religiosa fue uno de los estímulos para el pueblo alemán durante su guerra de agresión, como hoy lo es la creencia en la religión ortodoxa para la agresión rusa en Ucrania. Que Hitler fuera realmente creyente o simplemente usara la religión como arma útil es un debate interminable y que carece de significado. El nazismo, sus documentos principales y sus motivaciones siempre partieron de la idea de que Dios estaba con ellos, como por cierto ocurre en todas las guerras, y así lo atestiguaban las hebillas frecuentemente halladas en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial que rezaban orgullosamente Gott mit uns, Dios está con nosotros. Y terminando con lo que dijo en aquel momento Benedicto XVI, conforme reflexionamos en las sombrías lecciones del extremismo ateo del siglo XX, no olvidemos nunca cómo la exclusión de Dios, de la religión y la virtud de la vida pública llevan en última instancia a una visión trunca del hombre y la sociedad y por tanto a una visión reduccionista de la persona y su destino. Donde la última frase es una autocita de su propia encíclica Caritas in Veritas, la caridad en la verdad, donde dedica espacio también a atacar al ateísmo con inventos y diagnósticos así de cuán grave es para la sociedad la enfermedad de no creer en dioses fantásticos. Además del nazismo y el fascismo de Mussolini, quien por cierto fue el que le devolvió el Estado Vaticano a la Iglesia, las iglesias cristianas suelen atribuirle al ateísmo los acontecimientos más desagradables de los regímenes comunistas autoritarios durante el siglo XX. Pero ninguna de las acciones más brutales de estos regímenes estuvo nunca motivada por el ateísmo ni se hizo en nombre de no Dios. El elemento religioso no estuvo presente en acciones de muerte y sufrimiento como la hambruna que causó Stalin en 1932-33 o su persecución de sus competidores en el Partido Comunista, las purgas, la revolución cultural de Mao, su gran salto adelante que causó su respectiva hambruna o las masacres de los Jemeres Rojos en Camboya. Nadie se levantó a asesinar a su vecino en el nombre de la no existencia de Dios. Y como paréntesis importante, si efectivamente sacerdotes, monjes, monjas, curas e iglesias fueron víctimas en algunas de las revoluciones, y pensaríamos concretamente en la Revolución Rusa y en la Guerra Civil Española, no hay que olvidar que esto no se debía a que unos creyeran o no creyeran en Dios, sino a la estrecha relación y complicidad de la Iglesia en el apoyo de todos aquellos quienes le habían hecho la vida imposible a la mayoría de los ciudadanos rusos y de los ciudadanos españoles. No era un problema teológico, era un problema de complicidad con aquellos que nos habían hecho daño, que habían matado a los nuestros, que nos tenían en el hambre, en la desesperación y en la represión. Fingir que fueron las creencias o la falta de creencias religiosas la que mueve las barbaridades de las tiranías de izquierda, exigiría que hiciéramos lo mismo con las tiranías de derecha. Otra de las características de esta enfermedad llamada ateísmo, que con frecuencia leemos, yo la leo mucho con frecuencia aquí, en los comentarios de este canal, donde yo, que no tengo creencias religiosas, me gusta comentar por qué las tengo y tratar por lo menos de señalar que no soy efectivamente la persona que se imaginan aquellos a quienes personas como Benedicto XVI les han contado cómo son los ateos. Y una de las acusaciones más divertidas o más curiosas es la de odiar a Dios. ¿Se puede odiar a un ser imaginario? Digamos, puedes hallar desagradable a un ser imaginario. Pienso en algunos personajes de Juego de Tronos. El rey Joffrey es detestable, es desagradable. Pero me doy cuenta que es una creación literaria de George R.R. Martin y no existe en realidad y por lo tanto no lo puedo odiar. Se puede odiar el mal real. Pero a los seres fantásticos nos pueden desagradar en todo caso. Nadie puede odiar algo que no existe. No puedes odiar al lobo de la Caperucita Roja o a los osos de Ricitos de Oro. No puedes odiar aquello que ha sido generado por la capacidad humana de la fantasía como explicaciones provisionales de la realidad, que cuando tuvimos mejores explicaciones siempre echaron a Dios de donde estaba. Cuando supimos lo que era la electricidad y que el relámpago y el trueno eran efectivamente fenómenos naturales y no los lanzaba Zeus desde las alturas del Monte Olimpo,
pues Zeus y el Monte Olimpo salieron por la ventana y la ciencia entró por la puerta explicándonos cómo funciona la electricidad. Pero además quienes te acusan de odiar a Dios piensan que estás en un problema concreto con su Dios. Yo tengo un problema concreto con la religión católica por el hecho mismo de que yo fui criado católico y por lo tanto es la que mejor conozco. Pero mi problema no es solo el Dios católico, el Dios cristiano, el Yahvé islamo-judío-cristiano. Tengo problemas graves con Buda como puedo tener con cualquiera de las deidades que llevaron al ser humano a cometer barbaridades. Y esto nos lleva a otra acusación que con frecuencia escucho y es la de negar la existencia de Dios. Ser ateo es negar la existencia de Dios. No, es que no puedes negar la existencia de algo que no existe. De nuevo, ¿puedes negar la existencia de Hansel y Gretel? No puedes negar su existencia porque nunca existieron. Se requeriría primero que existieran para que pudieras negarlos. Pero si nunca existieron, simple y sencillamente señalas que no existen y que nunca existieron. Quien habla de que los ateos niegan la existencia de Dios es porque cree que Dios existe y siente que aquello de lo que está convencido está bajo ataque por parte de aquellos malvados que niegan esto que claramente existe. Hasta el momento que le dices, bueno, pero ¿podrías demostrar que existe? Y no puede. El ateísmo no es ni la esencia del nazismo, ni del comunismo, ni del socialismo, aunque a veces hayan ido de la mano, y por eso yo siempre explico a algunas personas que les gustaría que el avance de la visión laica en España fuera más rápida. Les recuerdo que muchos militantes del Partido Socialista en España son creyentes religiosos. El ateísmo real o fingido de los líderes de estos regímenes es accesorio, no es esencial para su accionar. Más esencial ha sido la religión, cuando gente como incluso Joseph Stalin tuvo que volver a quedar bien con la Iglesia Ortodoxa para conseguir su apoyo después de la invasión nazi. Pero como no hay un movimiento ateo, una comunidad atea, una sociedad o un partido ateos que establezcan formas de comportamiento, doctrinas o dogmas, lo cual sería por supuesto contradictorio en grado sumo, ideas compartidas, filosofías de vida comunes, la barbarie que vemos en algunos regímenes es el resultado del autoritarismo, del odio social, de la lucha por el poder, de dogmas políticos y la utilización de la ideología como una forma de religión, incuestionable, dogmática y absoluta, especialmente con líderes que acaban asumiendo el papel de dioses vivientes. Así que un Dios en el que no crees, un Dios que no existe, un Dios al que no odias y cuya existencia no puedes negar, tampoco es un camino para un comportamiento más moral. Al contrario, con enorme frecuencia lleva a justificar en nombre de ese Dios o de muchos dioses los actos más inmorales, más brutales, más injustos y más despreciables. En el Islam, por ejemplo, el ateísmo no merece demasiada atención. El Corán y los hadith lo condenan, pero no de modo concreto, pues para sus enseñanzas todos los que no creen en el Islam son iguales. Todos merecen el mismo tratamiento, son no creyentes. Algunos son más tolerables que otros, al menos según algunas interpretaciones del Islam, como los cristianos y judíos porque son gente del libro, es decir, de la Biblia. Otros son más intolerables como los apóstatas, los que habiendo sido musulmanes han cambiado de creencia o han dejado de creer y para los cuales la pena es la muerte. Curiosamente, hoy en día de los tres grandes monoteísmos, el más tolerante con el ateísmo es el judaísmo, que no ha emprendido persecuciones contra los miembros de su comunidad que no creen en su Dios. Para entender esto, quizás es importante tener presente que para muchos ser judío no tiene nada que ver con la religión, sino con la tradición cultural, histórica y del lenguaje del pueblo hebreo. Se puede, según ellos, ser judío y ateo. De hecho, en los Estados Unidos, solo la mitad de los estadounidenses que se identifican como judíos dicen creer en Dios. Desde el punto de vista meramente práctico, pretender expulsar del judaísmo a la mitad de su gente sería suicida para la religión y para las tradiciones que identifican a ese pueblo. Así que alguien como yo, que no soy tan mala persona, que no estoy tan enfermo como me dicen, tengo que enfrentar una oposición seria, una serie de acusaciones y mentiras feroces y tenerme que explicar constantemente con quienes me rodean. Si fue a los 16 años cuando asumí mi ateísmo, llevo 52 explicándome. Y esto no siempre lleva a una mayor aceptación. Mi familia, cuya simiente católica sigue germinando en los hijos y nietos de mis numerosos primos,
jamás consiguió reconciliarse con mi alejamiento de la iglesia. 20 años después de que se enteraran de que yo no compartía sus creencias, había quien me decía que debía yo buscar de nuevo abrigo en la iglesia. Y no es que mi tía que me lo decía lo hiciera de mala fe, es que temía lo peor para mí debido a mi ateísmo, la condena eterna. Temían que su Dios de bondad me fulminara en un arrebato de ira, que me diera una vida desagradable o que eventualmente, simple y sencillamente, me metiera en aquella caldera hasta aquí de aceite a hervirme por los siglos de los siglos. Una forma quizás de explicar cómo el ateísmo no está tan lejos de los creyentes es un argumento del estadounidense Stephen Roberts, que en algún grupo de debate de internet en 1994-95 escribió una frase que se ha convertido en una de las más citadas sobre la no creencia en dioses, donde ha sido recogida por autores como Sam Harris o Richard Dawkins. Dijo él: afirmo que ambos somos ateos, solo que yo creo en un Dios menos que tú. Cuando entiendas por qué tú descartas a todos los demás dioses posibles, entenderás por qué yo descarto el tuyo. Los religionistas han ocupado largo tiempo en rebatir la frase, pero lo relevante aquí es que es una buena herramienta para que el ateo se comunique con el creyente. Y es que cuando yo era joven, cuando le dije a mi familia que ni creía ni nunca había creído realmente en toda la serie de cuestiones, afirmaciones, creencias y posiciones que los unían a su iglesia, yo no tenía videos en YouTube que me pudieran explicar esto. No sabía que existían otros ateos, sabía que existía Bertrand Russell y poco más. No sabía qué podía pasarme y no tenía yo ningún apoyo. Hoy por lo menos tenemos esto. Y por eso me parece importante que los ateos, sobre todo los más jóvenes, conozcan las mentiras a las que se van a ver enfrentados. El no creer define al ateo tanto más de lo que las religiones definen a sus creyentes. Y no porque vivir sin Dios es fuente de conflictos sociales. Es que la libre expresión del ateo sigue siendo un derecho de segunda categoría ante la libre expresión de los religionistas. Y porque vivir sin Dios tiene un significado emocional, moral y racional mucho más profundo, aunque no se compartan más ideas que aquella que dice no hay dioses. Conforme en los últimos 200 años ha ido aumentando la libertad de los ateos para decir que lo son, sin que los maten o les rompan la cabeza, y para argumentar no solo respecto a la existencia de las deidades, sino de la justicia, la razón, la lógica y las prácticas de las religiones, cada vez más lo hacen. Han aprovechado los medios de comunicación, inéditos apenas a principios del siglo XX, para ejercer la osadía de hablar en voz alta y poner en tela de juicio a las religiones que han gozado de absoluta impunidad en sus respectivas sociedades durante toda la historia humana. Estos, claro, son o somos los ateos militantes, los que pretendemos que el ateísmo sea tenido en cuenta como visión válida y sólida de la realidad y que las religiones retrocedan, sobre todo en los terrenos donde resultan más perjudiciales para el ser humano. En las últimas décadas, estas voces se han alzado como probablemente nunca se había hecho antes, especialmente en las culturas de la Ilustración, cuyas condiciones, que sin duda alguna están lejos de ser mejores, han sido propicias para que los militantes ateos hablen de sus convicciones y que no sean uno o dos personajes excepcionales, sino varios. Una multitud creciente que escribe libros, participa en documentales y en programas de televisión y se expresa enérgicamente con claridad y exigiendo respeto a su posición. Y la presencia de los ateos militantes, de quienes quieren discutir el asunto y no solo vivir su ateísmo en la intimidad, como proponía John Locke, ha llamado la atención de los medios, sobre todo en el caso de los militantes del mundo anglosajón, que son, por razones lógicas de nuestra sociedad, los que tienen una mayor repercusión que cualesquiera otros en tales medios. En el proceso, los medios han creado una nueva mentira, una imagen imprecisa, distorsionada y muy deshonesta respecto de los ateos en el siglo XXI. Es la mentira del nuevo ateísmo. En 2006, el periodista Gary Wolf hizo un artículo para la revista Wired sobre el biólogo británico Richard Dawkins, el neurocientífico estadounidense Sam Harris y el filósofo también estadounidense Daniel Dennett, los tres reconocidos como ateos militantes por sus libros y apariciones en los medios y más aún como críticos militantes de las religiones, que son cosas distintas. Una cosa es defender la no creencia y otra cosa es señalar las atrocidades, barbaridades y problemas que tienen
las creencias, y sobre todo las creencias organizadas en la forma de religiones. En el artículo, Wolf llamaba a la posición de estos personajes el nuevo ateísmo, pese a que no se diferenciaba en nada del ateísmo de siempre. El nombre era un recurso retórico y era bueno, tanto que se difundió como si realmente estos personajes asumieran la posición del nuevo ateísmo, se definieran como nuevos ateos o dijeran que sus ideas correspondían al nuevo ateísmo, cosa que nunca hicieron, y se difundió también como si se tratara realmente de algo novedoso y preocupante para la sociedad. De nuevo, la sociedad puede sufrir por los ateos. Para más problemas, en 2007 estos tres autores, junto con el periodista británico Christopher Hitchens, estuvieron juntos en una mesa redonda donde hablaron de religión y para comentar sus posiciones. Como estrategia mercadotécnica, el DVD de la reunión se tituló Los 4 jinetes del no apocalipsis, en referencia a los 4 jinetes del fin de los tiempos que describe Juan de Patmos precisamente en el libro de las Revelaciones o el Apocalipsis con el que concluye la Biblia. Pero pese a su relevancia y presencia en los medios, incluso a su claridad de exposición, y en casos como el de Hitchens y Dawkins, de su valentía al hablar abiertamente de temas muy delicados dentro de la religión, por ejemplo, Hitchens sería uno de los primeros periodistas en profundizar en las acciones y prácticas de Teresa de Calcuta y darlas a conocer para enfado de la Iglesia. En su libro The Missionary Position, la posición del misionero, por ejemplo, ni son los únicos, ni son líderes, gurús o dirigentes de ningún movimiento. De hecho, es muy fácil identificar puntos en los cuales diverge el pensamiento de estos autores y cómo diverge de su pensamiento el pensamiento de muchos otros ateos, militantes o no, como sería mi caso. Y esto no es sino una señal de sana cordura. La idea misma extendida en algunos medios de que la voz del ateísmo del siglo XXI está destilada y expresada en estos 4 autores, o en otros pocos, o en alguna agrupación o asociación de ateos, si la hay, es muy exagerada. Otros muchos también en el mundo anglosajón, como los comediantes Bill Maher o el británico Ricky Gervais, el músico Tim Minchin, el dibujante y actor Seth MacFarlane, creador de la serie Padre de Familia y productor de la secuela de la serie Cosmos, son gente de los medios que de por sí aprovechan su exposición al público para hacer su personal defensa de las libertades, el racionalismo y de su visión personal del ateísmo. Y todos ellos son hijos intelectuales y compañeros de otros que en su momento desafiaron los convencionalismos sociales, las tendencias religiosas y las presiones de sus sociedades en todo el mundo y con ideas muy distintas sobre qué significaba o qué se derivaba del hecho de no aceptar la creencia en dioses. Franceses como Simone de Beauvoir, Albert Camus, Denis Diderot, Sebastián Faure, Daniel Guérin o Michel Onfray. Alemanes como Karl Marx, Ludwig Feuerbach, Bertolt Brecht, Arthur Schopenhauer o Friedrich Nietzsche. Mucho filósofo allí. Británicos como Bertrand Russell, Thomas Henry Huxley, William McIlroy, Douglas Adams o J.B.S. Haldane. Sí, el Douglas Adams del autoestopista galáctico. Estadounidenses como Robert Ingersoll, Paul Kurtz, Isaac Asimov o Mark Twain. Hispanoparlantes como el mexicano Ignacio Ramírez el Nigromante y la argentina Carmen Argibay o Pío Baroja. Y gente de otros orígenes, del canadiense James Randi a la etíope Ayaan Hirsi Ali o el chino Fang Zhuzi. Ni siquiera es imaginable hacer una lista exhaustiva de estas personas a las que hoy se podría llamar ateos militantes en las artes, el pensamiento o la política. Estoy acostumbrado desde los 16 años, pues, a que se cuenten mentiras sobre el hecho sencillo, simple, nada controvertido de que no creo en dioses, ni en el tuyo ni en el de todos los demás. No creo en los 13,000 dioses que algunos estudiosos calculan que ha diseñado el ser humano para responderse preguntas difíciles. Como tú crees en tu Dios, yo no creo en él. Como tú no crees en la Caperucita Roja, yo te acompaño y tampoco creo en ella. Pero al paso del tiempo uno se cansa de las mentiras, se cansa de los mentirosos, se cansa de que se cuenten historias para tranquilizar a los creyentes en religiones, presentándoles al ateo no como alguien que tiene una posición que valdría la pena escuchar, quizás tratar de refutar o ignorar plenamente, pero después de haberle oído lo que dice, y no inventar lo que uno dice, porque si yo hubiera dicho alguna vez todo lo que se me ha atribuido solamente en los comentarios de estos vídeos, realmente sería una situación muy preocupante. Los ateos no creemos en Dios. Y creo que sería muy bueno que algunos que se horrorizan ante la idea
simple y sencillamente se acostumbraran a ella. Después de todo, no vamos a ir a ningún lado. Ni siquiera vamos a ir allá donde muchos quieren que vayamos y nos advierten que nos espera muy cerca. Pronto llegarás a enfrentarte al hecho de que estarás en aquella caldera con el aceite hasta el cuello, hirviendo para toda la eternidad. No vamos a ir a los infiernos, que tampoco existen, y más vale que se hagan a la idea de ello. ¿No cree usted?